15 de abril de 2013. Mientras la televisión mexicana continuaba vendiendo sonrisas, concursos, alfombras rojas y cuerpos impecables, una de las mujeres más admiradas de América Latina se esfumó sin despedirse. No hubo presentación final, no hubo rueda de prensa, no hubo lágrimas ante las cámaras. Pilar Montenegro, la mujer que había puesto a bailar a medio continente con Garibaldi y que posteriormente conquistó Billboard durante 11 semanas con Quítame ese hombre, sencillamente dejó de aparecer. Y eso es lo perturbador, porque una estrella no se desvanece de esa manera. Una estrella se extingue con titulares, con homenajes, con escándalos o con funerales. Pero Pilar no falleció. Pilar se recluyó. Y detrás de esa puerta cerrada comenzó una historia que muchos interpretaron como alcohol, como decadencia, como capricho, como fracaso. La llamaron ebria, la señalaron por caminar de forma extraña, se burlaron de su voz entrecortada. Dijeron que estaba destruida, pero según personas cercanas, lo que el público estaba observando no era una mujer arruinada por los excesos, sino un cuerpo que empezaba a traicionarla desde adentro. Hoy vas a descubrir 4 cosas que transforman todo lo que creías saber sobre Pilar Montenegro. Primero, como una integrante de Garibaldi nacida para ser admirada, terminó atrapada en una industria que la transformó en objeto de deseo antes que en ser humano. Segundo, el secreto de los hombres que marcaron su caída, desde la traición sentimental de Charly López hasta el poder oscuro de Jorge Reynoso, el esposo y manejador que, según reportes, convirtió la intimidad de Pilar en un arma contra ella. Tercero, la guerra mediática que la señaló como alcohólica cuando su cuerpo, según versiones cercanas, ya estaba dando señales de una enfermedad neurológica. Y cuarto, el capítulo más doloroso, esos más de 10 años de rumores, silla de ruedas, aislamiento y silencio familiar, donde la pregunta dejó de ser por qué no cantaba y se volvió mucho más cruel. ¿Por qué una mujer que lo tuvo todo terminó escondiéndose del mundo? Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes guarda esta frase en tu mente. El cuerpo que la hizo famosa terminó siendo la prisión que nadie quiso mirar de frente. Todo comenzó mucho antes de la silla de ruedas, mucho antes de los rumores, mucho antes de que su nombre fuera pronunciado con lástima en los programas de espectáculos. Comenzó en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1972, cuando nació María del Pilar Montenegro López, una niña que todavía no sabía que algún día su cuerpo sería visto por millones como símbolo de deseo, de éxito, de juventud eterna. Y guarda esta idea porque va a regresar varias veces en esta historia. A Pilar primero la transformaron en imagen y después la castigaron cuando esa imagen empezó a romperse. En los años 80 y 90, México necesitaba nuevas caras. La televisión fabricaba ídolos con la misma rapidez con la que los devoraba. Había luces, coreografías, portadas, programas musicales, productores decidiendo quién brillaba y quién desaparecía. Y entonces apareció ella. Primero en Fresas con Crema, después en Garibaldi. Ese grupo que parecía diseñado para vender una fantasía completa de fiesta, piel, ritmo y juventud. No eran solo canciones, era una vitrina, era un carnaval permanente. Era México intentando verse moderno, sensual, internacional. Pilar encajó ahí como si hubiera nacido para eso. Cabello perfecto, mirada directa, sonrisa de cámara, cuerpo disciplinado, presencia de escenario. Cuando Garibaldi aparecía en televisión, ella no tenía que gritar para que la miraran. Bastaba que entrara en cuadro. Había algo en su manera de moverse que hacía que el público entendiera de inmediato quién era la estrella. No la única, pero sí una de las más magnéticas. La industria lo vio, el público lo vio y Pilar también lo entendió. Pero aquí empieza la primera grieta. Porque en ese mundo, Hermosa rara vez es tratada como una persona completa. La convierten en deseo antes que en voz. La convierten en póster antes que en historia. La convierten en producto antes que en mujer. Pilar sonreía, bailaba, cantaba, viajaba, posaba. Y mientras todos creían que estaba viviendo un sueño, tal vez por dentro empezaba a entender una verdad amarga. La fama no te abraza cuando se apagan las luces. Si te está gustando esta historia, suscríbete a Artistas al Descubierto para no perderte más contenido como este. Después vino la etapa solista y ahí Pilar hizo algo que pocos esperaban. No se quedó como recuerdo de Garibaldi. No se conformó con vivir de la nostalgia. En 2001 lanzó Desahogo y con Quítame ese hombre ocurrió el milagro. La canción explotó como una herida cantada en voz alta. Mujeres de todo el continente la hicieron suya. Radios, bares, telenovelas, fiestas, despechos.
La frase parecía escrita para cualquiera que alguna vez quiso arrancarse del pecho a alguien que hacía daño. 11 semanas en el número 1 de Billboard. 11 semanas. No una casualidad, no una moda de fin de semana. 11 semanas sosteniendo una canción en la cima, mientras millones repetían su voz como si Pilar estuviera cantando por ellas. En 2003 llegó el reconocimiento, premios, entrevistas, alfombras, flashes. La ex Garibaldi se había convertido en una figura propia, una mujer que parecía haber ganado la batalla contra el olvido. Pero piensa en eso un momento. Cuando una artista llega tan alto, todos quieren una parte de ella. La disquera quiere canciones, la televisión quiere imagen, la prensa quiere escándalo, el público quiere perfección. ¿Y qué quería ella? Según quienes han contado su historia, Pilar quería algo más simple y más peligroso. Quería amor, quería estabilidad, quería un lugar donde no tuviera que actuar. Y entonces aparece la herida de Charly López, un amor de 3 años dentro de Garibaldi, dentro del mismo escenario, dentro de la misma maquinaria que les exigía sonreír, aunque el corazón estuviera hecho pedazos. En una gira por España, según se ha contado, Charly la dejó para acercarse a Thalía y Pilar tuvo que hacer lo que tantas mujeres del espectáculo han hecho para sobrevivir. Tragarse el dolor, pintarse la boca, subirse al escenario, bailar junto al hombre que acababa de romperle algo por dentro. Esa fue la semilla, la soledad detrás del brillo, la necesidad de que alguien la protegiera, la búsqueda de un refugio en una industria llena de depredadores elegantes. Porque cuando una mujer famosa se siente sola, siempre aparece alguien prometiendo cuidarla. Y a veces ese supuesto refugio no es una casa, es una jaula. Antes de que Pilar Montenegro quedara atrapada en el silencio, antes de que su nombre apareciera junto a rumores de enfermedad, alcohol, silla de ruedas y desaparición, hubo un secreto más antiguo. Un secreto que no empezó en un hospital, ni en una clínica, ni frente a una cámara indiscreta. Empezó en los camerinos, en las giras, en los pasillos donde las estrellas sonríen para el público mientras otros deciden por ellas. Porque Pilar, aunque millones la veían como una mujer libre, deseada, poderosa, nunca fue completamente dueña de su propia historia. Primero fue Marruecos. Guarda este detalle porque parece una anécdota exótica, casi romántica, pero en realidad revela algo mucho más profundo. Garibaldi estaba de gira. El grupo vivía ese momento en que todo parecía posible. Hoteles, aviones, empresarios, cenas privadas, miradas que se cruzaban lejos de la prensa mexicana. Y según versiones que circularon durante años, Pilar habría conocido allí a un hombre que no pertenecía al mundo del espectáculo, sino a un mundo mucho más cerrado, más peligroso, más intocable, un príncipe, el hijo del rey Hassan II. Imagínalo por un momento. Una cantante mexicana, joven, hermosa, acostumbrada a que la gente la mirara como símbolo de fiesta y deseo, entrando de pronto en un universo de palacios, protocolos, guardias, puertas que se abren solo para quienes tienen sangre real. Para Pilar, aquello pudo haber parecido un cuento, una salida, una prueba de que alguien podía verla más allá del escenario, más allá del vestuario, más allá del personaje sensual que la televisión vendía cada noche. Pero los cuentos también tienen jaulas. Cuando aquella relación fue descubierta, según esas mismas versiones, el poder hizo lo que siempre hace cuando una mujer famosa toca una puerta que no le pertenece. La cerró. No hubo explicación pública, no hubo defensa, no hubo final digno. La relación fue cortada de raíz y Garibaldi habría quedado vetado de volver a presentarse en Marruecos. Un romance convertido en castigo colectivo. Una mujer convertida en problema diplomático, una historia de amor aplastada por una orden que no necesitaba levantar la voz. Piensa en eso. Pilar podía hacer gritar a miles de personas en un concierto, pero frente al poder verdadero, frente a una corona, frente a una familia que decidía quién podía amar a quién, su fama no valía nada. Y esa no fue la única sombra. Durante años también se habló de Luis Miguel, el Sol de México. El hombre que en aquellos años no caminaba, flotaba, el cantante que parecía vivir protegido por un muro de misterio, guardaespaldas, hoteles cerrados y romances que nunca terminaban de confirmarse. Las versiones sobre Pilar y Luis Miguel nunca fueron completamente aclaradas, pero la sola existencia del rumor dice mucho del lugar que ella ocupaba. Pilar estaba cerca de los hombres más deseados, más poderosos, más inaccesibles del espectáculo latino. Pero estar cerca del poder no significa tener poder. A veces significa exactamente lo contrario. Porque mientras el público imaginaba romances de revista, cenas secretas y noches de lujo, Pilar seguía buscando algo mucho más simple. Alguien que no la usara, alguien que no la exhibiera,
Alguien que no la dejara sola cuando la música terminara. Y ahí es donde aparece el nombre que cambiaría su vida de una manera mucho más oscura. Jorge Reynoso no llegó como villano. Casi nunca llegan así. Llegó como protección, como orden, como estructura, como el hombre que podía manejar la carrera, cuidar los contratos, hablar con empresarios, cerrar puertas peligrosas y abrir otras más grandes. Después de heridas sentimentales, después de traiciones, después de esa sensación de ser vista por todos, pero cuidada por nadie, Jorge pudo parecer un refugio. En 2001, Pilar se casó con él y desde afuera la imagen parecía perfecta. Una mujer famosa, un hombre fuerte, una carrera en ascenso, una maquinaria funcionando. Pero detrás de esa fotografía empezaba otra cosa. Según reportes y testimonios que después circularían en la prensa, Reynoso no solo ocupó el lugar de esposo, ocupó el lugar de manejador, de filtro, de dueño simbólico de la agenda, de las decisiones, del dinero, de los accesos. Y aquí la historia cambia de color, porque cuando una mujer herida entrega su confianza a un hombre que sabe leer sus grietas, el amor puede convertirse lentamente en administración. La administración en control, el control en encierro y el encierro en una forma de desaparición antes de la desaparición. Pilar seguía brillando, seguía cantando, seguía sonriendo, pero la pregunta ya no era cuántos discos podía vender ni cuántas semanas podía sostenerse en Billboard. La pregunta era cuánto de sí misma estaba entregando para seguir de pie. Y lo más terrible es que el público no lo notó porque la industria había enseñado a mirar su cuerpo, no su miedo. Había enseñado a aplaudir su sensualidad, no a escuchar sus silencios. Y mientras todos celebraban a la estrella, la mujer real empezaba a quedarse sola dentro de su propia vida. El cuerpo que la hizo famosa todavía bailaba, pero la jaula ya estaba cerrándose. No olvides suscribirte a Artistas al Descubierto para seguir conociendo historias como esta. La caída no empezó el día en que Pilar Montenegro dejó de aparecer en televisión. No, la caída empezó mucho antes, cuando todavía sonreía frente a las cámaras, cuando todavía cantaba, cuando todavía parecía tenerlo todo bajo control. Empezó dentro de una casa, dentro de un matrimonio, dentro de esa zona oscura donde el público ya no mira y donde una mujer famosa puede convertirse poco a poco en propiedad de alguien más. Jorge Reynoso no llegó a la vida de Pilar como una amenaza. Ese es el punto más peligroso. Los hombres que destruyen no siempre entran gritando. A veces entran con traje, con contratos, con promesas de protección, con respuestas para todo. En 2001, cuando Pilar se casó con él, la imagen hacia afuera parecía impecable. Una cantante en ascenso, un hombre con experiencia en el medio, una pareja fuerte, una estructura profesional alrededor de una estrella que necesitaba orden después de tantos golpes sentimentales. Pero detrás de esa fotografía empezaba otra historia. Según reportes, Reynoso no solo ocupó el lugar de esposo, ocupó también el lugar de manejador, de filtro, de administrador, de hombre que decidía quién entraba, quién salía, qué se decía, qué se firmaba, qué se callaba. Y piensa en esto un momento. Pilar venía de traiciones, de romances truncados, de una industria que la miraba más como cuerpo que como persona. Entonces, cuando alguien aparece prometiendo protegerte, a veces no ves la jaula, ves el techo, ves la puerta cerrada como refugio, no como prisión. La mujer que millones veían como símbolo de deseo empezó a perder algo más grave que una relación. Empezó a perder control sobre su propia vida. Durante esos años, Pilar seguía brillando. Quítame ese hombre la llevó a lo más alto. 11 semanas en Billboard. Premios, entrevistas, escenarios, aplausos. Desde afuera parecía la revancha perfecta. La ex Garibaldi ya no dependía del grupo. Ya no era solo una figura bonita en una coreografía, era una estrella sola con nombre propio. Pero aquí viene lo que casi nadie quería mirar. Mientras la carrera subía, la vida privada se apretaba como una cuerda alrededor del cuello. El cuerpo que la hizo famosa seguía bailando, pero la jaula ya estaba cerrada. En 2005 el matrimonio se rompió y para cualquier otra persona, un divorcio pudo haber significado final, alivio, salida. Para Pilar, según las versiones que circularon después, fue apenas el comienzo de otra pesadilla. Porque cuando una mujer intenta escapar de alguien que la veía como posesión, la venganza no siempre llega con golpes, a veces llega con palabras, con revistas, con filtraciones, con humillación pública. Al año siguiente, el nombre de Pilar volvió a los titulares por razones que nada tenían que ver con su música. Se habló de imágenes íntimas, de material privado convertido en mercancía para la prensa de escándalo. No era solo una violación de privacidad, era una ejecución simbólica. La mujer,
que había sido vendida durante años como fantasía pública, ahora veía cómo su intimidad presuntamente era usada contra ella, como si el castigo por haberse ido fuera perder el derecho a conservar su propia dignidad. Y la crueldad no terminó ahí. Reynoso, de acuerdo con notas de la época, también la atacó con comparaciones públicas, con frases destinadas a reducirla, a recordarle que podía ser reemplazada, que otra mujer podía ser más joven, más exitosa, más rentable, más deseada. No era solo el resentimiento de un exmarido, era una estrategia de demolición, romper la imagen, romper la autoestima, romper el recuerdo que el público tenía de ella. Guarda esta frase. La destrucción de Pilar no fue un solo golpe, fue una campaña de desgaste. Después vendrían otros escándalos alrededor de Reynoso, deudas, conflictos mediáticos, pleitos públicos, episodios relacionados con figuras famosas y años más tarde acusaciones graves ante autoridades en Estados Unidos por presuntos delitos contra menores. Sobre esto hay que hablar con cuidado, porque toda acusación exige lenguaje legal, no sentencia de espectáculo. Pero el simple hecho de que su nombre apareciera ligado a señalamientos tan oscuros dejó una sombra imposible de borrar sobre el pasado de Pilar. Imagínate descubrir años después que el hombre que manejó tu carrera, que durmió junto a ti, que conoció tus miedos, tus cuentas, tus contratos y tus debilidades, terminó señalado por asuntos que estremecieron al medio artístico. Esa revelación no solo mancha una biografía, reordena los recuerdos, vuelve sospechoso cada consejo, cada decisión, cada puerta que cerró, cada llamada que filtró, cada silencio que impuso. Para entonces, Pilar ya no estaba peleando solo contra un exmarido, estaba peleando contra el eco de haber confiado en la persona equivocada. Y mientras esa guerra emocional la iba dejando sin aire, algo peor empezaba a despertar dentro de su propio cuerpo, porque el escándalo todavía podía negarse, la humillación podía esconderse, una portada podía desaparecer del puesto de revistas al día siguiente, pero lo que venía después no se podía arrancar de la piel. La prisión ya no iba a estar en un matrimonio, iba a estar en sus propias piernas. Mientras Pilar Montenegro intentaba sobrevivir a los restos de su matrimonio con Jorge Reynoso, otra máquina empezó a acercarse, una máquina más fría, más grande, más hambrienta, la prensa de espectáculos. Y aquí hay que detenerse un momento, porque en los años 2000 una mujer famosa no necesitaba cometer un delito para ser condenada públicamente. Bastaba con verse cansada. Bastaba con caminar raro, bastaba con hablar distinto, bastaba con que una cámara grabara el segundo exacto en que su cuerpo fallaba para que todos los programas de televisión levantaran el dedo y dictaran sentencia. Eso fue lo que le pasó a Pilar. La mujer, que durante años había sido vendida como cuerpo perfecto, empezó a mostrar señales que nadie quiso entender. En algunas presentaciones, sus pasos ya no tenían la misma precisión. Sus piernas parecían buscar el suelo como si el suelo se moviera. Su voz, esa voz que había defendido Quítame ese hombre hasta convertirla en una canción de guerra para millones de mujeres empezaba a sonar distinta. A veces arrastraba palabras, a veces parecía cansada, a veces su equilibrio la traicionaba frente a todos. Y la prensa no preguntó qué le pasaba. La prensa decidió qué le pasaba. Alcohol, drogas, exceso, decadencia. 4 palabras, 4 piedras lanzadas contra una mujer que quizá estaba intentando sostenerse de pie mientras su propio sistema nervioso empezaba a fallar. Guarda esta imagen. Pilar en un escenario de Denver, Colorado. Luces encima, música sonando, gente mirando, cámaras grabando. Ella intenta continuar, intenta cumplir, intenta ser todavía la artista que el público recordaba, pero el cuerpo ya no responde igual. Un paso se vuelve torpe, un gesto se vuelve extraño, una frase sale menos clara y en cuestión de horas lo que pudo haber sido una señal médica se convierte en escándalo moral. Los titulares no hablaron de enfermedad, hablaron de ebriedad, no hablaron de dolor, hablaron de vergüenza, no hablaron de una posible condición neurológica, hablaron de una estrella acabada que, según ellos, se estaba destruyendo sola. Piensa en eso un momento. A una mujer que ya venía rota por dentro, que ya había atravesado traiciones, control, divorcio, humillaciones y ataques públicos, ahora le estaban quitando la última cosa que le quedaba, su credibilidad. Porque cuando el mundo decide que estás borracha, ya no escuchas y dices que estás enferma. Pilar, según se ha contado, negó estar en estado de ebriedad. Intentó explicar que no era alcohol, que había algo más, algo relacionado con su salud, pero la explicación de una mujer cansada no vende tanto como la caída de una estrella. El morbo siempre cobra más que la compasión y la compasión en la televisión de escándalo casi nunca tiene patrocinador. Entonces apareció una de las pocas voces que intentó defenderla.
Jerónimo García, diseñador y amigo cercano, habló de una realidad que muchos no querían mirar. Según sus declaraciones, Pilar enfrentaba un problema físico serio, una enfermedad que afectaba su movimiento, su equilibrio, su manera de hablar. Incluso una pequeña cantidad de alcohol podía hacer que los síntomas se vieran peor, como si el cuerpo se desordenara de golpe, como si las piernas y la lengua dejaran de obedecer al mismo tiempo. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. La industria había convertido sus síntomas en chisme. Había tomado los tropiezos de una mujer enferma y los había editado como entretenimiento. Había transformado una posible tragedia neurológica en una caricatura de decadencia. Y eso es lo más cruel de esta etapa. Pilar no solo luchaba contra su cuerpo, luchaba contra una versión falsa de sí misma que se repetía en televisión hasta parecer verdad. Y mientras tanto, el dinero también empezó a romperse. Sin conciertos constantes, sin una carrera estable, con gastos médicos, conflictos legales, cansancio emocional y una imagen pública dañada. La fortuna construida en años de trabajo empezó a deshacerse. Se habló incluso de que tuvo que rentar una propiedad para cubrir tratamientos y necesidades. La estrella, que había llenado escenarios, ahora tenía que pensar en cuentas, medicamentos, abogados, consultas, rumores, llamadas que no contestaba y cámaras esperando verla peor. La guerra mediática no la empujó de un golpe, la desgastó. Día tras día, nota tras nota, burla tras burla. Y mientras todos discutían si Pilar estaba borracha, perdida o acabada, algo más profundo avanzaba en silencio, algo que no entendía de fama, ni de premios, ni de Billboard, ni de belleza. El cuerpo que la hizo famosa estaba empezando a apagar sus propias luces. La prisión más cruel de Pilar Montenegro no tuvo barrotes, no tuvo guardias, no tuvo una sentencia firmada por un juez. La prisión más cruel empezó dentro de su propio cuerpo. Y eso es lo que vuelve esta historia tan devastadora, porque hasta ese momento Pilar todavía podía discutir con la prensa, todavía podía negar rumores, todavía podía encerrarse en su casa y esperar que una portada se olvidara al día siguiente. Todavía podía creer que el escándalo, como todos los escándalos, algún día iba a perder fuerza. Pero cuando el enemigo está en la sangre, cuando el enemigo está en el sistema nervioso, cuando el enemigo empieza a apagar las señales entre el cerebro y las piernas, ya no hay abogado, representante, marido, periodista, ni aplauso que pueda detenerlo. Según distintas versiones, el nombre que empezó a rodear su tragedia fue ataxia, una palabra fría, médica, casi invisible. Pero detrás de esa palabra hay una forma lenta de demolición. La ataxia no destruye de golpe. No llega una mañana y lo arranca todo. Llega como una sospecha, un tropiezo, un mareo, una palabra que no sale clara, una mano que tiembla, un paso que no cae donde debería caer. Al principio parece cansancio, estrés, nervios. Luego se vuelve costumbre, luego se vuelve miedo. Y para Pilar ese miedo era doble porque ella no era una oficinista que podía esconderse detrás de un escritorio. No era una mujer anónima caminando por una calle cualquiera. Pilar había construido su carrera con el cuerpo, con las piernas, con la cintura, con el movimiento, con esa presencia física que Garibaldi convirtió en espectáculo y que después la industria vendió como fantasía. Su cuerpo no era solo su cuerpo, era su instrumento de trabajo, era su marca, era su entrada al mundo. Y de pronto ese mismo cuerpo empezó a desobedecerla. Piensa en eso un momento. Una mujer que había sido aplaudida por moverse con precisión, por dominar la escena, por encender cámaras con una mirada, empieza a necesitar apoyo para caminar. La misma mujer que alguna vez subía a un escenario como si el escenario le perteneciera, comienza a sentir que el suelo se mueve debajo de sus pies. Cada escalón se vuelve amenaza, cada pasillo una prueba, cada salida pública una ruleta rusa. Se habló de esclerosis múltiple, se habló de otras enfermedades degenerativas. Se dijeron muchas cosas, demasiadas, porque cuando una familia guarda silencio, el espectáculo inventa sus propios diagnósticos. Pero varias voces cercanas apuntaron hacia una enfermedad neurológica que afectaba su equilibrio, su coordinación, su capacidad para sostenerse. Jerónimo García, uno de los pocos amigos que intentó defenderla públicamente, explicó que sus piernas ya no respondían bien, que necesitaba apoyarse, que la silla de ruedas no era un capricho ni una exageración, sino una forma de evitar que el peso de su propio cuerpo la traicionara. Guarda esta imagen. Pilar Montenegro, la mujer de los vestuarios brillantes, la mujer de las cámaras, la mujer de las 11 semanas en Billboard, frente a una escalera dentro de su propia casa. Una escalera cualquiera, nada espectacular, nada televisivo, solo unos peldaños. Pero para ella,
esos peldaños podían convertirse en una montaña. Se ha dicho que incluso tuvo que dejar una casa porque ya no podía subir y bajar como antes. Y ahí se entiende la verdadera dimensión de la caída. No es solo perder los escenarios, es perder el derecho a moverte libremente dentro de tu propia vida. El cuerpo que la hizo famosa terminó siendo la prisión que nadie quiso mirar de frente. Y lo más duro es que, según algunas versiones, esa sombra no era completamente nueva en su familia. Se habló de su padre, Miguel Montenegro, como alguien que también habría sufrido una enfermedad parecida. Si eso fue así, entonces el horror de Pilar no empezó en los camerinos, ni en la prensa, ni en su matrimonio fallido. Empezó en una herencia silenciosa, en un reloj invisible escondido en la sangre, esperando el momento exacto para despertar. Durante años, mientras ella bailaba, mientras grababa, mientras sonreía en entrevistas, mientras cantaba Quítame ese hombre como si estuviera arrancándose a alguien del alma. Ese reloj pudo haber estado contando hacia atrás. Nadie lo veía, nadie lo oía, pero estaba ahí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y cuando finalmente sonó, no sonó como una explosión, sonó como silencio. Menos llamadas, menos apariciones, menos fotos, menos escenarios, menos voz pública, más puertas cerradas, más cuidado, más rumores, más miedo a que una cámara captara el ángulo equivocado, el paso inseguro, la fragilidad que el mundo no perdona en las mujeres que alguna vez llamó perfectas. La ataxia o la enfermedad que ella enfrentaba según esas versiones, no solo atacó sus piernas, atacó su identidad, atacó la imagen que el público tenía de ella, atacó la forma en que ella se recordaba a sí misma, porque hay dolores que duelen en los músculos, pero también hay dolores que duelen en el espejo. Y Pilar poco a poco empezó a desaparecer, no porque ya no tuviera historia, sino porque su cuerpo ya no le permitía seguir contando esa historia como antes. La silla de ruedas no fue el final, fue el símbolo, el objeto visible de una guerra invisible que ya llevaba años ocurriendo por dentro. Una guerra que la prensa convirtió en chisme, que muchos confundieron con exceso y que ella tuvo que enfrentar lejos de los aplausos, lejos de las cámaras, lejos de todos los que alguna vez gritaron su nombre. Porque cuando el cuerpo se apaga, el espectáculo no se queda a acompañarte. Solo se queda quien realmente sabe mirar tu dolor sin convertirlo en noticia. El final del ciclo no llegó con un último concierto, no llegó con flores en un escenario, ni con una ovación larga, ni con una entrevista donde Pilar Montenegro pudiera mirar a la cámara y decir, hasta aquí llegué. No, el final llegó como llegan las cosas más duras en la vida de las mujeres que fueron convertidas en espectáculo. Llegó en silencio. 2013 quedó marcado como el año en que la artista pública empezó a morir ante los ojos del mundo. No la mujer, no la persona, la artista. Esa pilar de luces, coreografías, portadas, alfombras rojas y canciones sonando en la radio empezó a desaparecer como si alguien hubiera bajado el volumen poco a poco hasta dejar la habitación muda. Y piensa en esto un momento. Una mujer que durante años fue obligada a mostrarse, a sonreír, a ser deseada, a ser vista desde todos los ángulos, terminó tomando una decisión radical. No más cámaras. No más escenarios, no más programas de espectáculos, no más preguntas disfrazadas de cariño, no más homenajes donde todos aplauden mientras una parte de ti se está rompiendo por dentro. Pilar cerró la puerta según versiones cercanas, cuando algunos amigos y conocidos del medio intentaron acercarla otra vez al mundo artístico, incluso con la idea de reconocer su trayectoria, ella no quiso. No quería premios. No quería eventos, no quería volver a una industria que durante años había convertido su cuerpo en producto, su dolor en chisme y su enfermedad en sospecha. Había llegado a ese punto brutal donde una persona ya no desea ser reivindicada por el mismo mundo que la lastimó. Guarda esta frase. A veces retirarse no es rendirse, a veces retirarse es la última forma de conservar dignidad. Porque para Pilar cada aparición pública ya no era solo una aparición, era un riesgo. Una cámara podía capturar un paso inseguro. Un micrófono podía registrar una palabra menos clara. Una foto podía alimentar otra ola de rumores. Una salida al restaurante podía convertirse en titular y cuando una mujer enferma empieza a vivir con miedo a ser vista, el mundo del espectáculo deja de ser una carrera y se convierte en una persecución. La familia entendió eso. Por eso levantó un muro alrededor de ella. No un muro de desprecio, un muro de protección. Cada vez que los rumores se volvían más crueles, cada vez que alguien aseguraba que estaba peor, que estaba al borde de la muerte, que ya no tenía conciencia, que su vida se había reducido a una cama y a una silla de ruedas, los suyos respondían con cautela. Pedían respeto, pedían privacidad, pedían algo que la fama casi nunca concede,
el derecho a sufrir sin público. Y aquí aparece un detalle importante. Luisa Fernanda, su ex compañera de Garibaldi, también salió a poner freno a las versiones más despiadadas. Dijo en esencia que Pilar no estaba como muchos decían, que no era ese cuadro final que la prensa estaba vendiendo, que simplemente quería estar tranquila, lejos del medio, lejos del ruido, lejos de esa maquinaria que ya no le daba alegría sino cansancio. Eso cambia la lectura de toda la historia, porque muchos pensaron que Pilar desapareció porque la enfermedad la venció, pero quizá también desapareció porque entendió algo que pocas estrellas se atreven a aceptar. Que no todo aplauso sana, que no toda cámara acompaña, que no todo homenaje honra. A veces el aplauso llega tarde cuando la herida ya se hizo demasiado profunda. El ciclo que comenzó con Garibaldi, con trajes brillantes y canciones festivas, terminó en una casa cerrada con llamadas filtradas, versiones contradictorias y una mujer cuidando los últimos pedazos de su imagen. El mismo cuerpo que un día sostuvo coreografías frente a multitudes, ahora necesitaba protección frente a una cámara de teléfono. La misma voz que llevó Quítame ese hombre a la cima, ahora prefería no explicar nada y eso fue lo más poderoso de su silencio. Pilar no salió a suplicar compasión, no convirtió su enfermedad en mercancía, no regaló su dolor para que otros hubieran audiencia. Eligió desaparecer antes que permitir que la industria la devorara hasta el último hueso simbólico. El show ya no podía continuar como antes, pero la vida, de una forma más discreta, todavía buscaba una salida. La redención de Pilar Montenegro no llegó como llegan las redenciones en la televisión. No hubo escenario iluminado, no hubo regreso triunfal, no hubo una orquesta esperando detrás de una cortina roja. No hubo presentador diciendo su nombre mientras el público se ponía de pie. Llegó en silencio y tal vez por eso fue más real. Después de Jorge Reynoso, después de los titulares, después de los rumores sobre alcohol, después de las versiones sobre su salud, después de esos años en los que su cuerpo dejó de obedecer como antes, Pilar encontró algo que la fama nunca pudo darle. Una presencia tranquila, un hombre que no parecía querer vender su historia, ni administrar su dolor, ni convertir su nombre en negocio. João Pedro Oliveira Cruz, empresario brasileño, apareció en una etapa donde Pilar ya no era la mujer que llenaba portadas por su sensualidad, sino una mujer herida, cansada, obligada a aprender una forma distinta de vivir. En 2014 se casaron sin escándalo, sin espectáculo, sin ese ruido vulgar que tantas veces acompañó su nombre. Y piensa en esto un momento. La misma mujer que durante años fue perseguida por cámaras, deseada por revistas, comentada por programas de farándula, eligió un matrimonio lejos de todo eso, como si por primera vez entendiera que el amor verdadero no siempre necesita testigos. A veces necesita puertas cerradas, necesita calma, necesita que nadie pregunte cuánto duele. João representó lo contrario de aquella etapa oscura. No llegó para controlar contratos. No llegó para comparar su belleza con la de otra mujer. No llegó para usar su intimidad como arma. Llegó, según lo que se ha contado, para acompañar. Y cuando una mujer ha vivido demasiadas veces la traición de quienes prometieron cuidarla, una compañía sin ruido puede sentirse como un milagro. Guarda esta frase, no la salvó el aplauso, la salvó la paz. Pilar, ya lejos de los escenarios, empezó a vivir otra vida. Una vida pequeña para quienes solo entienden la grandeza como fama, pero enorme para alguien que había perdido tanto. Una vida de privacidad, de familia, de cuidados, de días sin cámaras, de momentos sencillos. Se ha dicho que encontró alegría en su círculo más íntimo, en el cariño por su sobrina Kiara, en esa clase de amor que no exige cantar, bailar ni demostrar nada. Un amor que no pide cuerpo perfecto, un amor que no pide estar de pie para valer. Y entonces, después de años de silencio, llegó una imagen. 3 de enero de 2026. Pilar reapareció en redes sociales, no como estrella en campaña, no como artista anunciando regreso. Apareció sonriendo con amigas, con ese gesto suave de quien todavía está aquí, pese a todo lo que dijeron. Llevaba sombrero. Algunos preguntaron. Ella respondió con naturalidad que era un gusto de siempre. Nada de drama, nada de confesión fabricada, solo una mujer reclamando el derecho a mostrarse como quiere, cuando quiere, sin pedir permiso. Lo más importante no fue la foto, fue el mensaje. Agradeció a quienes la habían acompañado un año más. Dijo que seguían de pie y bendecidos por Dios. Y ahí estaba la ironía más hermosa de toda esta historia. Una mujer asociada durante años a la silla de ruedas hablaba de seguir de pie, no necesariamente con las piernas, con el alma, con la dignidad, con la voluntad de no desaparecer por completo. 11 semanas en Billboard no le compraron felicidad.
Garibaldi no la protegió del dolor. Los hombres poderosos no le dieron paz. La prensa no le dio justicia. La belleza no le garantizó misericordia. Pero en el tramo más silencioso de su vida, Pilar encontró algo que muchos famosos jamás conocen. Un lugar donde no tenía que ser Pilar Montenegro, solo Pilar. Y quizá esa sea su verdadera victoria. No volver al escenario, sino sobrevivir al escenario. No recuperar la imagen que el público amó, sino proteger a la mujer que quedó después del derrumbe. Porque al final el cuerpo que la hizo famosa pudo haberse convertido en una prisión. Sí, pero su silencio también se convirtió en una puerta. Y por esa puerta Pilar salió del espectáculo para entrar por fin en su propia vida. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Artistas al Descubierto para más contenido como este.